Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Escenarios Hídricos 2030 es una iniciativa que ha desarrollado más de 150 alternativas, propuestas para avanzar hacia la seguridad hídrica en cuencas como la de los ríos Maule y Maipo. Queremos conocer sobre estas propuestas, su aporte también al cuidado del agua. Estamos con Ulrich Broschek, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile y líder de Escenarios Hídricos 2030. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Buen día. Muchísimas gracias, buenos días. A ver, para nadie es un misterio, bueno, la importancia que tiene este recurso hídrico y también la situación crítica en la que estamos a raíz del cambio climático y de varias otras cosas. Primero, partir preguntándote qué es Escenarios Hídricos, por qué están trabajando este tema y luego vamos adentrándonos en las propuestas que ustedes tienen. Bueno, Escenarios Hídricos 2030 es una iniciativa de trabajo multisectorial donde estamos llevando adelante una iniciativa para, de alguna manera, reunir a todos los actores críticos relevantes relacionados con el agua y poder avanzar y movilizar rápidamente la implementación de soluciones concretas que nos ayuden como país a avanzar hacia la seguridad hídrica y garantizar el recurso hídrico para los diferentes usos que tiene el agua. Hablemos de ese concepto primero, porque si es el objetivo final me interesa pormenorizarlo. ¿Qué es la seguridad hídrica? ¿Es que las personas tengan agua para tomar? ¿Es que la agricultura tenga agua para trabajar? ¿Es que los ríos tengan un buen caudal? ¿Qué es la seguridad hídrica? Significa dar garantías para tener agua, acceso a agua de parte de todos los diferentes usuarios, ¿no? El agua es un recurso vital, necesario para todas nuestras funciones, ya es la base de la vida. Entonces, la seguridad hídrica consiste en dar garantías al acceso al consumo humano, al medio ambiente y para todos los sectores productivos, y a la vez también poder tener resiliencia y podernos adaptar a todos los efectos que significan los desastres y eventos que ocurren ocasionados por el cambio climático. Ahora, en este momento, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Porque también hay lugares donde me imagino que esa seguridad hídrica no se está viviendo, cuando tenemos localidades muy secas, donde la gente está teniendo que recibir camiones aljibes y no puede abrir la llave y no puede lavarse las manos, incluso durante esta pandemia ha sido tema. Uno se pregunta entonces cómo se va a conseguir la seguridad hídrica si hoy día hay personas que no están teniendo incluso su derecho al agua. ¿Cómo ven el diagnóstico? ¿Sobre qué escenario están trabajando estas propuestas? Bueno, la verdad es que estamos en una situación muy compleja, ya estamos en una situación crítica. Este es un problema mundial, no es solamente algo que aqueja a nuestro país. Sin embargo, Chile es uno de los países más afectados a nivel mundial por la escasez de agua y todos los efectos que están ocurriendo de la sequía por el cambio climático. Y como tú bien dices, hay muchos territorios, muchas comunidades que están viendo afectados, que no tienen esta garantía de acceso al recurso, y lo que nosotros necesitamos hacer es un cambio en el sistema de gestión que tenemos, que pueda hacerse cargo de todos los distintos usos y que pueda hacer frente a esta crisis que nosotros estamos viviendo con la sequía. Pero también hay mucho que nosotros podemos hacer en términos de gestión y una buena intervención sobre los recursos, de manera de tener reservas, de dar acceso a todas las comunidades y cumplir entonces con la adaptación también al cambio climático y todo lo que está ocurriendo, pero que eso vaya de la mano con el desarrollo productivo y el desarrollo del país. Es interesante este punto porque alguien podría decir, bueno, ¿qué vamos a hacerle si en el fondo no está lloviendo, tenemos una sequía, un cambio climático en el mundo entero y por lo tanto no hay más agua nomás? Pero hablar de la gestión, de cómo se distribuye, de cómo racionalmente podemos utilizar mejor el recurso puede ser un primer gran paso, digamos. ¿Qué proponen ustedes en esa materia? ¿Cómo se podría gestionar mejor el uso y la dependencia que tenemos con el agua? Bueno, nosotros ya estamos entrando en el segundo año, ¿cierto?, de sequía aguda. Ya estamos con un 70% de déficit de aguas de lluvia, ¿cierto?, a nivel país. Esto es bastante importante. Desde Antofagasta hasta Puerto Montt tenemos sequía ya. Pero nosotros también nos hemos dado cuenta en el trabajo territorial de que hay un gran problema con la gestión, de cómo estamos nosotros interviniendo y cómo estamos poniéndonos de acuerdo para hacer las intervenciones en cada una de las regiones y los territorios.
Entonces, lo que se requiere es que el sistema de gestión que teníamos, ya que se desarrolló hace muchísimos años atrás, se modernice y evolucione a un nuevo sistema que sea capaz de alguna manera hacerse cargo de todos los usos del agua y garantizar el recurso. Ahí hay muchas alternativas y nosotros por la crisis en la que estamos necesitamos avanzar con múltiples acciones en muchos frentes paralelos, dada la acumulación del problema que nosotros tenemos, porque si bien nosotros estamos con este problema ahora, ¿cierto?, en estos 2 años, esto venía ocurriendo ya hace por lo menos como tendencia a 10 años. Entonces, el no haber puesto prioridad al tema del agua a nivel nacional es algo que ahora nos está pegando, y entonces lo que necesitamos es cambiar radicalmente una reestructuración de fondo y seria ya del sistema de gestión que tenemos. Eso significa primero, una institucionalidad que pueda liderar este cambio de estructura. ¿Ya? Nosotros no tenemos Ministerio del Agua, no tenemos una institucionalidad que esté hoy día liderando con una mirada completa sobre el problema, sino que lo tenemos más bien fragmentado en múltiples ministerios y departamentos del Estado. Por otro lado, necesitamos avanzar con la gobernanza a nivel de los territorios. ¿Ya? O sea, eso es una acción paralela. Cada territorio tiene que ser gobernado por un sistema de gestión de intervenciones sobre los recursos en cada una de las cuencas. Esto se ha hecho mucho a nivel internacional y quisiera mencionar que nosotros estamos muy atrasados, ¿ya? En Perú, por ejemplo, ya llevan 10 años de avance en la gestión y la gobernanza a nivel de los territorios. Esto significa reunir a todos los actores y los usuarios y que acuerden hojas de ruta para avanzar en cada una de las cuencas de nuestro país. En Brasil, por ejemplo, ya llevan 20 años en la implementación de estos consejos de cuenca que le llaman, y acá en Chile nosotros todavía no vemos esto. Tenemos organizaciones de usuarios de agua, pero que están aislados, que no se conectan en los valles, ¿cierto?, las partes altas con las partes bajas, y ahí necesitamos avanzar significativamente junto con también ajustar las regulaciones. Llevamos 8 años en un proceso de reforma al Código de Agua que todavía no ve la luz, ¿ya? Y nosotros necesitamos adaptar nuestra legislación para hacer frente a la nueva situación que estamos viviendo y junto con eso ver también qué combinación de soluciones necesitamos implementar para alcanzar la seguridad hídrica y abordar tanto la falta de agua como el riesgo que tenemos hoy día con todos los desastres que ocurren con estos aluviones, con estas lluvias intensas. Entonces son muchas acciones, y son todas paralelas. Sí, te quiero preguntar por este último punto que me parece bien interesante, desafiante, que tiene mucho que ver con discusiones que hemos tenido, bueno, antes del coronavirus, probablemente con más intensidad que ahora, que son como los puntos de tope o el por qué en el fondo no se ha gestionado mejor el tema del agua. Algunos ven que aquí los intereses económicos han sido un gran freno. Mucho hemos discutido respecto de cómo deberían ser los derechos de agua, de qué manera se debe explotar el recurso, el cómo hoy día eso afecta a que mucha gente diga, lo que pasa es que no es que falta agua, el agua la tienen solo algunos y no dejan en el fondo el curso natural. Hay un cambio constituyente, un proceso constituyente que viene en camino. ¿Podría ser esa la oportunidad para repensar? O sea, hay que repensar este tema incluso a nivel constitucional, porque hoy día hay trabas o frenos o no están así. Igual hoy día podríamos avanzar. A ver, yo creo que todo suma y todo es importante. Si nosotros podemos avanzar ahora en el corto plazo con acciones concretas, es lo que necesitamos para enfrentar esta crisis de agua, ¿ya? Ahora, básicamente lo que pasó acá es que el Estado delegó la gestión del agua en un mercado privado de agua, ya entregando derechos de aprovechamiento a los particulares que lo solicitaban para hacer algún desarrollo productivo. Sin embargo, el Estado, al delegar la función y el rol de garantizar el acceso a todos los sectores, ahora estamos con una crisis y el mercado del agua ha demostrado que no ha sido capaz de hacer frente y prevenir la situación en la que hoy día estamos. Por lo tanto, si uno mira a nivel mundial, nosotros somos de los pocos países que tenemos un mercado que es débilmente regulado. Entonces, cuando uno mira los ejemplos a nivel mundial, ya los referentes en el tema, distintos países que han tenido crisis, que han logrado salir, el común denominador es el Estado como un ente garante del acceso al recurso, de las regulaciones, de dictar, digamos, soluciones para el corto, mediano, largo plazo con metas claras.
Acá nosotros hemos dejado pasar el tema, el Estado no lo ha tomado con la seriedad y profundidad que se requiere, y eso es un poco lo que necesitamos. Entonces, la regulación, o sea, si nosotros miramos el proceso de reforma al Código de Aguas, que es la ley que nos rige, esto está ya más de 9 años en trámite en el Congreso sin poder salir, y estábamos hablando de un ajuste básico necesario, pero que si se diseñó hace 9 años atrás y hoy día esto ha sido muy dinámico y avanzado, obviamente son nuevos desafíos los que tenemos y por lo tanto necesitamos tener la capacidad de ir progresivamente ajustando la legislación y también haciendo que la gestión del agua se cumpla en la ley que tenemos. Entonces, yo creo que acá realmente tanto el gobierno necesita avanzar desplegándose en todas las regiones, trabajando con conocimiento, con capacidades técnicas, con las universidades, con expertos, ¿cierto?, con recursos y con los diferentes usuarios del agua. Y necesitamos que el Congreso también pueda sacar esta reforma al Código de una vez por todas y que pueda garantizar la prioridad del uso del agua para el consumo humano y los caudales ecológicos, más los sectores más vulnerables. Necesitamos también que dé garantías de protección al medio ambiente, porque nosotros tenemos una infraestructura natural de agua, ya que son todos los componentes del ciclo del agua, como los ríos, los glaciares, las aguas subterráneas, que están completamente desprotegidos y siendo degradados y sobreexplotados. Entonces, esa infraestructura natural necesitamos protegerla y cuidarla y fomentarla, porque es la manera natural que recibimos y digamos, hacemos uso del agua, y que al estar degradando estamos tratando de reemplazar con desaladoras, con grandes proyectos de embalse y trasvase, pero esos son proyectos de muy largo plazo, estamos hablando de 15 a 20 años, y nosotros necesitamos avanzar en el tema ahora. Ahora, yo me imagino que esto entonces necesariamente significa también tener conciencia de que se van a tocar intereses económicos. O sea, debe haber actividades que a lo mejor debiesen, o no sé si no existir, pero reinventarse, tecnologizarse para cuidar el recurso hídrico. No sé si hay otro escenario posible, digamos, mientras exista esa protección a ciertos sectores económicos, es difícil pensar en una mejor gestión, ¿o no? Necesitamos pensar en un desarrollo que sea sustentable y sostenible para todos. Si nosotros seguimos en la dirección en la que vamos ahora, no solamente los sectores vulnerables y las comunidades van a seguir quedándose sin agua, sino que el consumo humano a nivel urbano, los sectores productivos van a ir colapsando y se van a quedar sin agua. Nosotros ahora, es muy importante señalar que nosotros estamos sosteniendo la actividad productiva de hoy con las reservas que tenemos. Nosotros tenemos grandes reservas de agua en las napas subterráneas y ahora con la sequía que estamos teniendo hay muchísimas acciones que se están haciendo de profundización de pozos para llegar más abajo. Eso significa profundizar el problema y no son soluciones sostenibles. Entonces, si nosotros no actuamos optimizando el uso del agua, al final nos vamos a quedar sin esta reserva y no vamos a poder continuar nuestro desarrollo país, no vamos ni siquiera a poder sostener la actividad productiva actual. Entonces, esto es una acción conjunta. Existen muchas voluntades, pero se tienen que llevar adelante a través de acciones concretas. Hoy día nosotros, si miramos la eficiencia del uso del agua que tenemos, la agricultura tiene cerca de un 50% de eficiencia. Eso significa que estamos usando el doble del agua que los cultivos realmente necesitan. Entonces, ¿cómo estamos hablando de nuevas fuentes de agua, de desaladoras, de proyectos de trasvase, que van a conducir agua de una zona del territorio a otra, si todavía ni siquiera hacemos la eficiencia en el uso del agua que tenemos? Entonces, ahí hay una gran tarea. Tenemos tareas en la institucionalidad, tenemos tareas en las regulaciones, tenemos tareas en las soluciones, un sinfín de cuestiones, y yo veo que ahora vamos por una trayectoria muy negativa. Nosotros todavía no hemos llegado a la crisis real del agua, ya esto es como la pandemia, ¿no? O sea, pensamos que ahora estamos sosteniendo una crisis hídrica, la verdad es que esto puede ser peor. Cuando nosotros agotemos las reservas de agua que tenemos, ahí ya no vamos a tener de dónde sacar. Sí, te quiero preguntar para finalizar. Estábamos hablando harto de la sequía antes del coronavirus. Siento que estábamos bien arriba del tema del cambio climático, incluso los medios. No sé si tú ves que con el coronavirus se perdió un poco el sentido de la urgencia y a lo mejor te quiero plantear la diferenciación. Esto podría ser a nivel mediático, a nivel de lo que conversamos, porque estamos súper concentrados en el coronavirus, pero que se siguiera trabajando con la misma urgencia aquellos que están trabajando en el tema de la gestión del agua.
¿O no? Ahí también ha habido un retraso. ¿Cuánto daño le hace el coronavirus a la causa del agua? No, el coronavirus de alguna manera ha puesto de manifiesto los sectores vulnerables, que justamente coincide que los más vulnerables ante la pandemia son también los más vulnerables en cuanto al acceso al agua. Por lo tanto, también se ha evidenciado que las zonas rurales, por ejemplo, están sin agua para poder mantener condiciones higiénicas básicas frente a la pandemia, y de esa manera hemos podido sostener un poco la discusión y el tema del agua. Ahora, sin duda, la pandemia es algo muy grave, muy crítico que está pasando en este momento, por lo tanto, naturalmente, el tema del agua pasa a segundo plano. En la medida que estamos silenciosamente usando las reservas de agua que tenemos, se está como sosteniendo la actividad productiva. Lo que tenemos que entender todos es que si esto no se toma realmente en cuenta, o sea, esto va a seguir agravándose, agudizándose. Fíjate que nosotros analizamos que el 72% de los pozos de agua subterránea que analizamos están con una tendencia negativa que es muy significativa. Eso significa que estamos agotando, estamos profundizando pozos, estamos sacando agua subterránea ahora que no tenemos agua superficial, y eso va a agudizar el problema y va a manifestarse con una crisis aún más grande en el tema del agua. Por lo tanto, realmente necesitamos una mirada seria. Necesitamos desplegarnos en las regiones y trabajar intensamente, y estas son acciones paralelas, pero con seriedad y profundidad. No sacamos nada con hacer comisiones y diagnóstico y seguir estudiando el tema. Necesitamos entrar a las acciones, y eso va de la mano con las regulaciones. Necesitamos la prioridad en los usos del agua, garantizar los caudales ecológicos, garantizar el derecho humano al agua y los sectores vulnerables, y en eso estamos trabados. Entonces, ahora vamos en una dirección incorrecta, y nosotros desde Escenarios Hídricos 2030 lo que estamos haciendo es tratando de movilizar, tratando de empujar y demostrar que los territorios se pueden poner de acuerdo en cuál es la combinación óptima de soluciones, y que eso sirva de señalización para que se pueda replicar, ojalá, en todas las cuencas a nivel nacional. Nosotros ahora estamos abordando 2 con los recursos que tenemos, pero idealmente esto debería ser replicado a nivel de todas las regiones. Bien, pues muchísimas gracias por abordar con nosotros un tema que es tan relevante y se entiende perfecto. Si no se toman cartas y acciones ahora, podríamos tener una crisis mucho peor en el futuro. Así que ojalá que haya ese sentido de urgencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas un buen día.